Hoy continuamos, hermanos y amigos, con el tema Un día ocupado. Hemos ya visto varios aspectos importantes en esta faceta de la vida del Señor Jesucristo. Estamos viendo de la segunda Pascua a la tercera las acusaciones blasfemias, los buscadores de señales y la familia de Jesús. Hemos visto como parte introductoria y también como aspectos importantes de la vida del Señor y de ese día ocupado, que fue un día ocupado en primer lugar en ayudar a la gente. Además, fue un día ocupado en responder las acusaciones. Ahora vamos a continuar con otro aspecto de por qué fue un día ocupado y les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en los versos 38 hasta el 45, que es la porción que vamos a estar analizando. En tercer lugar, fue un día ocupado en corregir conceptos erróneos. Es algo sorprendente cómo es que el Señor corregía cuando habían situaciones que eran mal enseñadas o mal interpretadas. Ustedes se darán cuenta que como no pudieron encontrar falta en la lógica y la mordacidad de la reprensión de Jesús, los enemigos de él probaron otra estrategia, y esa estrategia la tenemos en el verso 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Otra vez vuelvo a hacer referencia que cuando se hace uso de la palabra maestro acá, está siendo usado en una forma sarcástica, porque si lo perseguían, ¿cómo es que le decían maestro? A nadie que se tenga esa actitud se le va a dar un calificativo que sea agradable, si la actitud del corazón y de la mente es totalmente lo opuesto. Entonces, contemple usted la osadía que tuvo esa petición, y al haberle seguido los pasos al Señor Jesucristo, ellos habían visto un milagro tras otro. Ellos habían visto que Él había realizado diversidad de milagros. Se daba un milagro, se venía otro milagro, y así sucesivamente se daba. Ese mismo día vieron que se hizo un milagro triple, y cuando vemos que se hizo un milagro triple, ¿qué más deseaban? Lucas dijo que era señal del cielo, así lo identifica Lucas, era señal del cielo lo que pedían. Tal vez estaban desafiando a Jesús a que produjera un portento venido del cielo, quizás como el fuego de Elías que vino del cielo. Entonces nosotros podemos ver que Cristo, hay un aspecto que debe de quedar bien en claro, hermanos. Un aspecto que debe quedar bien en claro, que Cristo no hacía milagros a petición. Cristo no era un actor, Cristo no era un payaso, Cristo no era un cantante, Cristo no era un mago como para que le pidieran que hiciera milagros a petición. Si bien tenemos que entender que Cristo hacía milagros, lo hacía precisamente para demostrarles que Él era el Hijo de Dios, para demostrarles que Él era el enviado de Dios, para demostrarles que Él precisamente era Dios mismo. Entonces, el Señor jamás
se rebajó a hacer milagros que sirvieran de una exhibición vana, una banal exhibición. Jamás Él hizo milagros con ese propósito de exhibicionismo. Quizás si Él hubiera andado en las características humanas lo hubiera hecho, pero Él era Dios y es Dios. Él se comportó como Dios y sigue siendo Dios. Entonces, además, sabía que ningún milagro, ya fuera del cielo, ya fuera un milagro de la tierra, o por decirlo así, debajo de la tierra, convencería a estos críticos. No había nada que les pudiera convencer su corazón endurecido. Y noten ustedes cómo es que les respondió diciendo, noten en los versos 39 y 40, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta fue una referencia apelada claramente a la resurrección de Jesús. Que ellos no entendieron esa declaración, ese no es el punto, pero sí les estaba haciendo ver que Él resucitaría al tercer día de su muerte y de su sepultura. Los enemigos de Cristo precisamente no entendieron sus palabras y tampoco las entendieron en ese momento sus discípulos. Esto, hermanos, se dijo antes de que Jesús anunciara a sus apóstoles que su muerte iba a ser totalmente inminente. Su muerte estaba próxima, su muerte era una necesidad, era una muerte inminente la que se iba a dar en relación a su ministerio. Sin embargo, la resurrección sería, y ya sabemos que es la más grande señal de que Cristo es el Hijo de Dios. Miren lo que tenemos en Romanos en el capítulo 1 y el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús pasó, hermanos, después a resumir la reprensión de los escribas y fariseos y de los que habían sido influenciados por ellos. Dijo que la impía Nínive no había sido tan obstinada como ellos y que la reina de Sabá, o sea, la reina del sur, había tenido mayor amplitud de mente. Entonces, hermanos, combinó dos de sus figuras retóricas favoritas para enseñar que si sus críticos ensanchaban su corazón, la vida de ellos se llenaría de luz. Y miren lo que dice, vamos a Lucas en el capítulo 11. Allí en Lucas capítulo 11, en los versos 33 hasta el 36, está dando una descripción acerca de esta situación. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Una de las más llamativas ilustraciones de Cristo contaba acerca del demonio que salió de un hombre y que después volvió con 7 demonios peores que él. Ya lo hemos leído aquí en Mateo
Después del cautiverio en Babilonia, ellos tuvieron que echar el demonio de la idolatría. Sin embargo, no sustituyeron este demonio por una sólida fe en Dios y la obediencia a su voluntad. Y claro, como resultado de esto, en ellos moraban ahora 7 demonios peores que el anterior. Demonios tales, hermanos, como la ignorancia, el prejuicio, la santurronería, la hipocresía, la incredulidad, la rebeldía y, por decirlo así, los valores equivocados. Entonces, hermanos, era una situación verdaderamente bien conflictiva. Yo, hermanos, no estoy diciendo que los demonios no eran o no son seres reales espirituales. Existen los demonios para las personas que buscan a los demonios. Yo lo que estoy haciendo es tratar de mostrar en pocas palabras ese paralelo de esta parábola. ¿Cuál paralelo? Bueno, el paralelo entre un hombre lleno de demonios y ese paralelo que se da con los dirigentes judíos que estaban totalmente llenos de pecado. O sea, estos dirigentes no estaban necesariamente poseídos por demonios, no estaban en esa situación, pero definitivamente habían sido influenciados por el diablo y por sus demonios. Esa es una realidad bien clara. Entonces, con esto nosotros vemos esta situación, porque también este día fue un día ocupado en corregir estos conceptos erróneos. Pero veamos, hermanos, otro aspecto importante del por qué fue un día ocupado. Fue un día ocupado en entablar nuevas relaciones. Vayamos a Mateo, siempre en el capítulo 12, noten lo que dice los versos 46 hasta el 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Al hablar Jesús de forma tan convincente, se puede ver que una mujer de entre la multitud clamó diciendo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Hermanos, este es el único cumplimiento registrado del anuncio de María que se tuvo en Lucas capítulo 1 y el versículo 48. Vamos a leerlo para establecer esa declaración. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Entonces, nosotros podemos ver que las palabras de Jesús en este versículo y en Mateo constituyen precisamente una fuerte condenación contra ese erróneo culto que se da a María. Cristo respondió: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No era que Jesús menospreciara a su madre, a quien amaba. Ustedes recuerden que antes de él ser crucificado, él encargó el cuidado de su madre al apóstol Juan. Le pidió que tomara cuidado de ella. Miren lo que dice
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en los versos 26 y 27, ahí se ve esta situación de preocupación de parte del apóstol Juan, de parte de nuestro Señor Jesucristo, en una forma bien pronunciada. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como no pudieron llegar hasta él por la multitud, le enviaron a decir que deseaban verlo. No sabemos con certeza por qué estaban buscando a Jesús. No sabemos exactamente sobre esta situación, por qué estaban buscando a nuestro Señor. Cual fuera la razón, lo cierto es que las palabras "tu madre y tus hermanos te buscan" constituían una interrupción de la presentación de Jesús. Bueno, el siempre maestro de maestros, Cristo Jesús, convirtió esa interrupción que se da ahí, hermanos, convierte esa interrupción que se da en una oportunidad para la enseñanza. ¿Por qué convierte esa interrupción en una oportunidad para la enseñanza? Bueno, notémoslo en la pregunta que él hace: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos que estaban sentados cerca de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Lucas expresó la declaración de Jesús con estas palabras. Noten en Lucas capítulo 8, verso 21. Dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Muy descriptiva esta forma como Lucas habla acerca de esta declaración. No era que Cristo estuviera menospreciando los lazos familiares, nunca, hermanos. Las responsabilidades familiares eran de suma importancia para él. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en los versos 4 hasta el 6, podemos ver una relación al respecto, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En Juan capítulo 19, bueno, ya lo hemos leído, pero quiero que veamos una declaración del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 8. Dice allí: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que él estaba recalcando una vez más que los lazos espirituales que unen con él, o que nos unen, mejor dicho, con él y con su Padre, constituyen una relación superior, una relación mayor que la que tenemos con nuestra familia natural. Usted puede tener padres a los cuales respeta, a los cuales ama, a los cuales usted le dedica atención, con los cuales
se lleva muy bien, hermanos de carne y sangre, hermanas de carne y sangre, con las cuales se lleva muy bien, pero si usted ve que la relación entre ellos es una relación que va a entorpecer su relación con nuestro Señor Jesucristo, entonces usted tiene que valorizar esa relación que se tiene con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es maravilloso saber que si oímos la palabra de Dios y la hacemos, podemos tener una relación con Jesús, la cual es más estrecha que esa relación que él tuvo con su madre y con sus hermanos naturales. Nosotros podemos ver que este análisis es realmente un análisis muy importante en relación a esa situación y que en ningún momento el Señor Jesucristo trató mal a su madre, en ningún momento la menospreció, sino que por el contrario tuvo cuidado de ella. Pero en cuanto a los valores espirituales y en cuanto a su misión que vino a desarrollar a esta tierra, el Señor no confundió su misión que procedía de su Padre. Estas fueron palabras alentadoras para los discípulos del Señor Jesucristo, como también, hermanos, lo son para nosotros. Son palabras alentadoras porque tenemos que verlas también en el contexto de este día, cuando el Señor había sido atacado en una forma tan implacable. El Señor había sido atacado en una forma sin consideración. Y Él necesitaba pues aglutinar a su alrededor a un grupo de discípulos. Recuerden que Él estaba instruyendo a sus discípulos, Él les estaba enseñando a sus discípulos, les estaba instruyendo a hacer su voluntad, los estaba preparando para que ellos pudieran desarrollar su ministerio cuando Él marchara, cuando Él volviera a su condición de la cual había venido, cuando Él volviera a su condición de gloria eterna. Entonces Él necesitaba aglutinar a su alrededor a un grupo de discípulos dedicados que le servirían de simiente para la iglesia, que le servirían precisamente de un real fundamento para la iglesia cuando Él ya estuviera ausente. Era imperativo que se establecieran precisamente estas nuevas relaciones. Era trascendental, era muy importante que estas relaciones fueran tomadas en cuenta por sus discípulos para que así, cuando se viniera el momento de ser derramados o bautizados por el Espíritu Santo, ellos pudieran comprender esta misión que se les había dado. Es decir, para que entendieran que estas relaciones de índole puramente espiritual iban a ser relaciones completamente duraderas. En conclusión, podemos decir, hermanos, que faltaba mucho para que terminara ese día. Un día ocupado se ha dicho que es un día que se siente corto. En cierto modo, así lo puede ser. Pero en cierto modo depende de la ocupación que se esté teniendo, también se puede sentir aún demasiado largo. Y faltaba mucho para que terminara el día. Eran muchas enseñanzas y muchos importantes milagros los que aún debían hacerse. Por eso tenemos que entender que a lo mejor si yo hubiera tenido que desarrollar el papel de nuestro Señor Jesucristo, o cada uno de nosotros aquí presentes hubiéramos tenido que desarrollar ese papel, a lo mejor y lo más seguro es que hubiéramos estado cansados, hermanos. Usted bien lo sabe que cuando usted ha tenido un día muy ocupado, uno con razón
se escuda en que es un día cansado y todo lo que uno quiere es descansar. El día de ayer para mi esposa y para mí fue un día muy ocupado, más allá de las faenas normales. En la noche queríamos descansar, pero en el Señor no vemos esta situación. No vemos esta situación. No hay nada que deje más exhausto, hermanos, que el conflicto. Y cuando ustedes ven aquí en esta situación de este día ocupado, hubo conflicto, hubo situaciones nada agradables, es decir, porque hubo confrontación, hubo controversia. Entonces, eso todavía cansa más. Sin embargo, nuestro estudio del resto del día tendrá que esperar a ser tratados en lecciones posteriores, porque vamos a ver, hermanos, por qué este día fue un día muy ocupado, pero que no termina aquí en este momento. Entonces es hora, por decirlo así, de cerrar este episodio sobre este periodo tan ocupado de 24 horas. Han puesto lecciones prácticas por toda la extensión de los textos que usted se ha dado cuenta que hemos venido usando de base. Y la esencia de lo que hemos estudiado, sin embargo, se encuentra ahí en Mateo capítulo 12 y el versículo 30. Vamos a recordar este verso de Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí Jesús está diciendo claramente esta situación. O tomamos partido con Cristo Jesús o no lo tomamos. ¿Ven? Nosotros no podemos asumir una posición de neutralidad espiritualmente hablando. Nosotros como cristianos no podemos, hermanos, ser neutrales a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si un día nos toca defender y contender por la fe, tenemos que hacerlo ardientemente en base a la palabra de Dios. Nosotros, si realmente seguimos a Cristo, no podemos en ningún momento escondernos que somos cristianos. No podemos negar nuestra fe. Entonces, por eso el Señor está diciendo claramente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, no puede existir ni existe la neutralidad. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿con quién usted toma partido? Como cristiano, usted, el partido que debe de tomar es con Cristo Jesús. O sea, el seguir pues a Cristo Jesús. ¿Ven? Eso es muy importante que lo entendamos, con quién usted está realmente identificándose. O sea, no podemos, hermanos, nosotros en ningún momento decir que yo sigo a Cristo y en los momentos de la identidad espiritual no demostrar esa identidad que es con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a suspender aquí lo que hemos venido estudiando en esta interesante lección acerca de un día muy ocupado. En otras posteriores lecciones, como ya lo he anunciado, vamos a seguir viendo las diferentes y más faenas que el Señor desarrolló y que verdaderamente fueron de gran gozo para Él. Que el Señor bendiga su palabra y su enseñanza.